Muy bien, continuamos hablando del concepto de las personas con discapacidad. Bien, como lo decíamos, si bien esta denominación es la más acertada y es la actual, lo que tenemos que saber es que para llegar a esta denominación fue todo un proceso y una evolución de la misma sociedad a través de los distintos modelos que ya vimos o paradigmas para en la actualidad poder denominarlos de esta manera. Bien, más allá de todos los modelos sociales y los paradigmas que vimos, nuestra legislación provincial eh, dictó una ley, el número es 14.519, que se refiere, ¿sí?, justamente a la denominación correcta de las personas con discapacidad. O sea que esto que les estoy comentando no es algo meramente social, ¿sí?, ni sociológico, ni que está implantado por la sociedad, sino que además existe una ley provincial, ¿sí?, que debemos cumplir, que debemos hacer cumplir para garantizar el derecho de esas personas, ¿sí?, de ese colectivo. Bien, entonces, en algún tipo de reclamo, en algún tipo de discriminación, ustedes la pueden utilizar, ¿sí?, como defensa y como garantía de ese derecho, esta ley provincial denominada de adecuación terminológica, que es la número 14.519. Como toda ley, yo cuando les enseño, cuando doy clases también de derecho en otro curso de acompañante terapéutico, y cuando les enseño a interpretar una ley, voy desde lo particular a lo general. Primero y principal, para analizar cualquier tipo de ley, en principio lo que tenemos que saber va a ser cuál es el objeto de esa ley, ¿sí? O sea, ¿para qué se creó? Primero, entonces, a partir de hoy, de esta clase, nosotros vamos a ver varias leyes. Entonces, este cuadro general que les voy a ir marcando es para que ustedes lo apliquen en todas las leyes que vayamos a ver de hoy en adelante, ¿sí? En principio, vamos a buscar, cuando comenzamos a leer una ley, así la vean larga o muy cortita, ¿sí?, de pocos artículos, primero y principal, vamos a ver cuál es el objeto, ¿sí?, el por qué se creó esa ley, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objeto de esa ley? Bien, luego vamos a establecer qué sujeto está protegiendo, ¿sí? ¿Cuál es el sujeto protegido o los sujetos protegidos? Porque, por ejemplo, en, en esta ley provincial de adecuación terminológica, ¿sí?, ahora lo vamos a ver, lo vamos a detallar, a qué sujetos protege, pero sobre todo a las personas con discapacidad, ¿sí? Pero la ley de salud mental, ustedes saben bien que va a proteger no solo a las personas con trastornos mentales, sino también a las personas que padezcan consumos problemáticos, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos sujetos protegidos, ¿sí? Esto se lo doy solo a modo de ejemplo de cómo analizar las leyes. Esto que les digo es como el ABC del análisis eh, principal de una ley, ¿sí? Primero el objeto, después el sujeto protegido o sujetos protegidos, ¿sí? Después vamos a buscar dentro de esa ley qué derechos establece, qué derechos específicos establece, ¿sí? Qué obligaciones en particular, si hay algo en particular, qué excepciones, porque puede también establecer alguna excepción, y qué instituciones crea, instituciones o secretarías o subsecretarías o lo que cree, ¿sí?, el organismo gubernamental que pueda llegar a crear. Pero primero y principal, lo más importante va a ser el objeto, recuerden, sujeto, protegido, los derechos que establece, las excepciones, ¿sí?, y qué institución, qué
secretaría o subsecretaría o qué otro organismo gubernamental o no va a crear a través de esa ley. Ustedes con ese cuadro general van a poder interpretar todas las leyes que veamos de hoy en adelante, ¿sí? Es como para que se hagan un cuadro sinóptico, como un resumen, un mapa conceptual de esa ley que van a estudiar, ¿sí? Sería la presentación para poder después entenderla, porque una vez que nos inmiscuimos en la lectura de la ley y empezamos a desmenuzar los artículos, suele pasar que nos mareemos, ¿sí? Y no sepamos a veces ni cuál es la función de esa ley, ¿sí? Ni el por qué se creó, ni el para qué, ni al qué protege. Porque cuando empezamos con la lectura y el análisis, suele pasar que presta a veces a confusión y no podemos determinar bien cuál es el por qué y el para qué se creó y a quién protege, que es lo más esencial, ¿no? Y qué derechos va a establecer. Bien, vamos a ir a esta ley donde yo les voy a ir leyendo y les voy a ir identificando cuál es el objeto, ¿sí? Cuál es el sujeto protegido. La ley que vamos a utilizar ahora es la denominada de adecuación terminológica, la 14.519. Es una ley muy pequeña, de muy pocos artículos. ¿Y qué nos va a decir en el artículo 1? Establécese la supresión de toda frase o expresión que por su significación, connotación o anacronismo puedan ser discriminatorias, estigmatizantes y o inapropiados de los términos que se refieren al colectivo vinculado a la discapacidad, debiendo ser el de persona con discapacidad la correcta denominación para referirse a las mismas. ¿Sí? Bien, con ese párrafo nosotros vamos a determinar, primero, ¿cuál es el objetivo o el objeto de esta ley? Otra cosa que me olvidé, que ahora leyéndola me doy cuenta, el ámbito de aplicación. ¿Por qué? Porque una ley puede ser provincial o nacional, ¿sí? O una norma que veamos, por ejemplo, la Convención Internacional. Entonces, vuelvo a repasar. Objeto de la ley, sujeto protegido, ámbito de aplicación, derechos que establece, ¿sí? Excepciones y qué instituciones u subsecretarías o secretarías u organismos gubernamentales o no va a crear esa ley. Bien, como dijimos, el ámbito de aplicación de esta ley va a ser provincial, ¿sí? Lo dice, es la adecuación terminológica, ley provincial, ya lo dije, 14.519. Bien, entonces, ¿qué se va a aplicar? En toda la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En nuestra provincia. Después, el objeto. ¿Cuál va a ser el objeto de la ley? Suprimir toda frase o expresión que por su significación, connotación o anacronismo pueda ser discriminatorio, estigmatizante o inapropiado para referirse a las personas con discapacidad. ¿Tá? Entonces, el objeto es suprimir todo tipo de frase o expresión que contraríe el concepto de persona con discapacidad, ¿sí? Que sea discriminatorio, vejatorio, que ofenda a la persona con discapacidad. Ese sería el objeto de la ley. ¿Está? Bien. El ámbito de aplicación ya lo dijimos. ¿Cuáles son los sujetos protegidos? Acá lo dice la misma ley, ¿sí? Las personas con discapacidad. ¿Mm? Acá lo dice, no tenemos que leer mucho más. Ya en el primer artículo nos está estableciendo que el sujeto protegido es la persona con discapacidad. Bien. Después, ¿qué derechos establece? En el mismo artículo, ¿sí? Nos dice que se va a suprimir. Entonces, el derecho va a ser que la persona con discapacidad pueda pedir la supresión de toda frase o expresión que sea ofensiva para su persona, ¿sí? O discriminatoria, o ofensiva, o estigmatizante. Entonces, es el derecho a que se suprima esa frase o expresión de determinada persona, de determinado ente público o privado, determinado, no sé, diario,
puede ser determinado medio de comunicación, que produzca una discriminación o una ofensa o una estigmatización de la persona con discapacidad, ¿sí? Al denominarla de determinada manera. Bien, ese va a ser el derecho que establece, el derecho de pedir la supresión de esa frase o de esa expresión, ¿sí? Que resulte discriminatoria, recuerden, o estigmatizante para la persona o inapropiada. Bien. Después dice, determinase que el Poder Ejecutivo, con intervención de la autoridad de aplicación que designe, deberá revisar toda expresión lingüística que se refiere a las personas con discapacidad y propondrá la correcta denominación según lo establecido en el artículo 6 y el artículo 1 de esta ley. Bien, ¿qué hace acá? ¿Sí? Acá va a determinar al Ejecutivo, ¿sí? Con dice, con la autoridad de aplicación, ¿qué designa? O sea que el Ejecutivo va a designar un organismo que va a actuar como contralor, como controlador, ¿sí? Para revisar todos los tipos de expresiones lingüísticas a que se refieren a las personas con discapacidad, ¿sí? Ahí está creando, como les decía, cuando hablamos de qué es lo que crea esa ley, es en su articulado, en este caso dice que el Ejecutivo va a designar qué autoridad va a ser la encargada de revisar las expresiones lingüísticas en la provincia, ¿sí? De Buenos Aires, ¿sí? Para que sean denominadas de una forma correcta. Bien, excepciones no establece. Y después, en el artículo 3, invita a los municipios que integran a la provincia a adherirse a la presente ley. ¿Sí? El 4 dice que establece que el Ejecutivo va a designar la autoridad de aplicación. Es como les decía. ¿Qué crea esa ley? ¿Está? Acá en este caso, recuerden el artículo 4, entonces, va a designar una autoridad de aplicación el Ejecutivo. ¿Está? Va a decir él cuál va a ser esa autoridad que va a ser la encargada en la provincia de Buenos Aires de revisar todo tipo de expresiones referidas a las personas con discapacidad. Bien, este articulado, que es muy pequeñito, ¿sí? Es una ley de nada más que de 5 artículos, es simplemente para que ustedes refresquen el concepto de derecho de las personas con discapacidad, lo incorporen, que es lo que a mí me interesa, ¿sí? Lo incorporen, lo utilicen, ¿sí? Lo difundan en su entorno y para que sepan, ¿sí? Que no es algo que viene determinado solo a nivel social, sino que está determinado por una ley, por una ley provincial. Entonces, recuerden siempre, acá fue una síntesis de una explicación de cómo analizar una ley. Una ley que nos tocó en este caso muy escueta, ¿sí? Muy cortita, de solo 4 o 5 artículos. El resto de las leyes que vamos a ver, lamentablemente les informo, no va a ser así, va a ser mucho más larga, pero bueno, para comenzar, por ser la primera clase, quería que tengan un primer acercamiento a una interpretación de nuestra normativa. ¿Sí? Bien. Simplemente quiero que puedan determinar, ¿sí? Cuál es el objeto, cuál es el ámbito de aplicación, cuál es el sujeto protegido, cuáles son los derechos que establece, que es lo más importante. Y si crea, como les decía, algún tipo de secretaría, subsecretaría, organismo, autoridad de aplicación o lo que cree esa ley, si es que lo cree. Hay muchas veces que no, ¿sí? Que simplemente determina los derechos, algunas excepciones y es suficiente. En este caso no hay ninguna excepción, o sea que incluye a todo el colectivo de las personas con discapacidad. ¿Está? No incorpora a nadie nuevo, solamente a las personas con discapacidad. Y
para cerrar este tema de adecuación terminológica, quiero que después les voy a pasar un texto de la palabra, ahí hablamos de la palabra estigma, ¿no? Que ustedes quizás lo pueden ver más en psicología, pero tengo un texto que también les voy a hacer llegar, del autor Goffman, que habla del tema de la estigmatización de las personas con discapacidad, ¿sí? De cómo a través del tiempo se fue estigmatizando o etiquetando, ¿sí? Para decir una especie de sinónimo, eh, a las personas con discapacidad desde, desde el principio de la historia, ¿sí? Escondiéndolos, matándolos, ¿sí? Como que era, como yo les comentaba, algo negativo, algo malo, algo que las familias solían callar y esconder, hasta que después fue algo médico, como les decía hoy, ¿sí? Donde ponían eh, la enfermedad siempre en el otro, ¿sí? Donde estigmatizaban diciendo que la persona con discapacidad es ese otro que tiene esa enfermedad, ¿sí? Ponen el problema en ese otro, ¿m? Y no en uno y en la sociedad que lo rodea, que es el que lo limita. Bueno, entonces este autor nos habla de esa palabra y desarrolla el estigma de una manera muy acertada, muy clara, y también les voy a hacer llegar este texto para que puedan eh, cerrar el tema del concepto de la persona con discapacidad y también su estigmatización.